Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Abogado, Hola, buenos días. Buenos días, abogado. hola muchachos. Buenos Días, días. abogado. ¿Cómo están? Hola, buenos días, buenos días. Bien, buenos días. Buenos días, Encendiendo abogado. las camaritas. Dime, Betsabe. Abogado, Ligia estoy teniendo Sari. un problema con mi cámara y no vale prender. Sale ¿Por la pantalla qué? en negra. No sé, sale la pantalla en negra. Por favor, trata de solucionar estos inconvenientes. Sí, ya esta Eh, tarde le voy a ver qué tiene, pero ahorita no puedo prender la cámara. Y las clases anteriores sí funcionaba. Sí, no sé qué pasó. Estás en una computadora. Sí, Reiníciale para permitirte el ingreso. Por lo general ahí se sabe solucionar cualquier problema. ya voy. Ya. Buenos días, ¿qué más muchachos? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal sus hermosos días? Bueno, Bien. muy bien. Muy bien o muy mal. Muy bien, abogado. Todo bien, abogado. Bueno, Muy ahí bien. ahí estamos excelente, entonces no hay ningún tipo de problema, muchachos. Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo les ha ido? Normal, abogado, nada nuevo. Todo tranquilo. Excelente. Entonces, como les había manifestado, muchachos, vamos a iniciar con la presente clase. Vamos a seguir tocando los temas correspondientes a la asignatura, conforme se encuentra debidamente preestablecido en el sílabo de Sociedad y Cultura. Hoy vamos a tocar otro de los temas importantísimos en relación a la sociología, ¿sí? Que resulta esencial. Siempre es totalmente necesario que nosotros vayamos comprendiendo todos estos puntos, porque como les he manifestado, vienen a ser las bases sobre las cuales ustedes van a seguir desarrollando los conocimientos, su preparación, en el mismo sentido de que ya tienen que ir alcanzando el nivel básico para que puedan seguir asimilando estos datos y que en lo posterior ustedes no tengan ningún problema o inconveniente con ello, ¿sí? Bueno, aquí les cuento que aquí en lo que corresponde y en lo que respecta a Baranda está el clima medio loco todavía. Se supondría que deberíamos estar eh, en verano, ¿no? Pero ahí está, Betsabe, ya funcionó la cámara, por favor. Entonces, No, Pi, todavía no. yo ya te vi, por ¿En favor. serio? Porque yo tengo prendida la cámara. Yo te acabé de ver, por eso mismo te menciono este particular, ¿Por qué ¿no? tengo prendida Ya, porque yo ya te vi, por eso mismo te menciono. Entonces, ese es el tema, ¿sí? Y como ustedes ya conocen, dentro del desarrollo de mi clase, tenemos ciertas reglas de cumplimiento estricto y obligatorio, ¿sí? Muy bien. De igual forma, ahora sí estamos al día, ¿no? Ya en lo que respecta a las actividades. Muchachos, una cuestión. Ustedes tienen esta responsabilidad de cumplir las actividades en los tiempos determinados, ¿sí? Ya si no lo hacen,
son cuestiones netamente individuales de cada uno, ¿sí? Yo ya como les he manifestado de formas reiteradas, yo no vuelvo en este caso a habilitar la plataforma, ¿sí? Por eso, seamos prudentes en ello, ¿no? Para que no exista ningún tipo de complicación o de problemática en lo concerniente a las notas que van adquiriendo durante cada una de las semanas, ¿sí? Tomen en cuenta que cada actividad que desarrollen es valorada, ¿sí? Y cada actividad que no desarrollen es una nota menos. Yo, como les expliqué, con ustedes mismos sacamos los promedios aquí al final de cada parcial, ¿sí? Así que en ese caso yo sí les recomiendo, seamos un poquito más responsables, no todos, ¿no? Son pocos los casos, pero sí me gusta en este sentido dar a conocer estos detalles para que al final no vayan a haber sorpresas, ¿sí? Y lo más importante, no sorpresas muy agradables que digamos. ¿Estamos? Ya, entonces por este tipo de razones vamos a tomar en cuenta en consideración estos puntos, muchachos, para que podamos desarrollar de forma adecuada la clase. Deme un momento. Mil disculpas, muchachos. Sí, perfecto. Entonces, siempre debemos tener esto en cuenta. Siempre, 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 siempre. Porque como les venía manifestando, cada uno de ustedes va a seguir haciendo méritos para las calificaciones finales. Sí. Por eso mismo, yo, como les había manifestado, y disculparán por lo del fin de semana. Ni me he percatado que he subido el test incorrecto a este curso. Entonces, ya como ayer se pudieron percatar, ya subí los correspondientes a la asignatura. Y en este caso estaríamos al día en lo que respecta en actividades. ¿Sí? Ya con ello no se les va a seguir acumulando el contenido y el material para seguir cumpliendo con todas las directrices pertinentes. Muy bien. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha habido de novedades en este curso? ¿Ya se adaptaron a la U? Más o menos, abogado. ¿Y por qué más o menos? Pues, Apenas nos vamos adaptando. Es que aún le estamos cogiendo el tino a la plataforma también. pero si la plataforma es lo más sencillo de usar. ¿Quién ha tenido problemas al momento de usar la plataforma? Yo nomás con un abogado porque me matriculó en derecho y no me ayudó. En derecho, Sí, no. sí, Ay, le Dios. dije ayer y me dijo que le escriba, pero ya le escribí, Ya. pero A ver, no espérate, me llama. espérate. Uy, Dios mío, ahí sí. En derecho te matriculé. No, usted no, otro abogado. Ah, ya. Perdón, yo pensé que me decías a mí, ya me asusté ya. Ah, Sí, no, tiene no, mi otro aula. abogado. Ya, entonces mi aula sí la tienes activa tú, ¿no es cierto? Sin Sí, problema. no, aquí todo bien. Ya, ya. Ay, muchachos. Yo por eso ya me haces asustar porque yo como les he dicho, yo sí soy súper prolijo en lo que hago, muchachos. ¿Sí? Y en este caso, como se pueden dar cuenta, a mí sí me gusta dar soluciones inmediatas para no tener pendientes. ¿Sí? Yo la mejor recomendación que les puedo dar es que nunca procrastinen. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es procrastinar?
A ver, ¿qué creen ustedes que es procrastinar? Busquen O sea, procrastinar, en porque me Google. habían dicho mis papás, es de que es dejar las cosas como que para el último y estar ahí, pongámosle, ociosa, algo así. Bien. Levantarán la manito para hablar, muchachos, por favor. Verán que al menos en tema de actuaciones, si hablan y no levantan la mano, y me den la respuesta correcta, no será actuación. Entonces acostumbrémonos a levantar la manito para intervenir. Y sí, no sé quién me habló, pero sí. En este caso debemos tomar en cuenta en consideración aquello, ¿no? Que cuando nosotros estamos hablando de procrastinar es cuando dejamos las cosas para después, ¿sí? Y en ese sentido yo sí les doy un consejo, porque a mí siempre me resulta mucho más beneficioso esto. Si a mí me mandas a hacer algo y tengo un mes para desarrollarlo, yo al siguiente día de lo que me mandaste a hacer la tarea, la actividad o lo que sea, yo ya la hago. ¿Por qué creen ustedes que es mejor? Y Para no estar apuros al último, o a veces por dejar para decir después se nos olvida y luego estamos atrasados y ahí sin saber qué hacer. exactamente, ¿no es cierto? Para no tener pendientes. Yo al menos siempre suelo hacer eso, ¿verdad? Si a mí me dan una semana, yo prefiero esforzarme el primer día de la semana, pero ya los otros 6 días voy a pasar tranquilo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y al menos para mí es mucho más beneficioso, porque yo, como les he comentado, yo ya soy docente 5 años y créanme que yo he visto de todo. A veces he mandado tareas en las cuales han tenido 3 semanas para desarrollar alguna actividad y las personas son tan mal llevadas que en la semana 3 en el domingo a las 10 a las 11:30 de la noche, recién se ponen a hacer la tarea cuando tenían que subirla en ese día hasta las 12:59. ¿Sí? Y ahí vienen los pretextos de por qué yo les mencionaba que cumplan con las actividades en las horas, en los días y horas determinados. Porque ahí vienen los apurados, ahí sí a decirme, es que no avancé a subir y la plataforma ya se cerró. ¿Es mi culpa? ¿Cierto? Ya. Entonces yo por eso siempre, yo suelo recomendarles y a mí sí me gusta aconsejarles para que tengan este tipo de desenvolvimientos ya a lo largo de toda la carrera. ¿Sí? Ustedes traten de desocuparse lo antes posible de las actividades. ¿Para qué? Para que incluso ustedes puedan estar tranquilos. ¿Sí? Para que ustedes puedan, para que ustedes no puedan tener pendientes en este caso. Denme un segundito. Ya, entonces, como les decía, yo al menos prefiero hacerlo de esa forma. ¿Sí? Yo prefiero hacerlo de esa forma. Entonces, sí debemos tomar en consideración estos pequeños detalles, ¿no? Que como les digo, son súper importantes aunque no lo crean, ¿sí? Y por regla general a mí me ha funcionado bien, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más les iba a decir? Bueno.
recordemos, ¿qué estábamos viendo la semana anterior? A ver, ¿qué habíamos tratado la semana anterior? ¿Qué entendieron mejor o más práctico de la semana anterior? A ver, Lili. Estábamos viendo sobre el ser humano. Ya, ¿y qué hablamos de ser humano? Se dice que, bueno, yo más entendí sobre la sociedad que el ser humano. Ya, y aquí viene un punto importante, tú debes entender absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si no sabes lo que es el ser humano, ¿cómo vas a comprender la sociedad? A ver, ¿por qué creen que le hago le hago esta retroalimentación a Lili? A ver, Debo Nicole. de, debo de saber Porque los si temas no se sabe, importantes. por ejemplo, el ser humano es un contexto individual que viene a formar el contexto de la sociedad. Exacto, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien en ese sentido. Eso es lo que me importa, que ustedes me vayan atendiendo, ¿no? Que ustedes me vayan atendiendo. Y ¿sabes qué? Simplemente por haber estado pendiente y darme una respuesta inteligente, te voy a poner actuación, aunque esto no lo suelo tomarlo como actuación. ¿Cómo te llamas? Nicole Guamán. Ya, Nicole. Guamán. Sí, Guamán. Ya. Entonces, obvio, no. Si no entiendo lo que es el ser humano, ¿cómo voy a comprender lo que es la sociedad? ¿Sí o no? Si la sociedad se conforma por el conjunto de seres humanos, muchachos. Pero de ahí también, vamos a ver, ahí sí, cuéntame, Lili, ¿qué entendiste en cambio tú de la sociedad? En la sociedad, como usted mismo acaba de mencionarlo, es el conjunto de los seres humanos que hacen una sociedad, yo que sé, hay para muchas cosas, ¿no? En la vida, yo que sé, una sociedad. Por ejemplo, aquí le dicen la asociación y son llenos de personas que producen leche y ellos son un conjunto y eso ya se hace una sociedad. Esa es una sociedad legal, en cambio, ya dependiendo incluso de la articulación que tengan, ¿ya? A ver, eh, ¿qué en este sentido, qué es lo que, con lo que contaba el ser humano en sí, de forma individual? ¿Cuál era uno de los puntos trascendentales en este caso con los que contaba el ser humano? A ver, Yomay, a ver, Redis. Con deberes y derechos en la sociedad que debía cumplir para que la sociedad conviva en paz. Ya, eso es bien importante, ¿no? Pero sí tocamos un punto mucho más relevante en relación al ser humano que le permitía en este caso discernir, ¿no? El ser humano, Levantaron, a ver, Nicole. El ser humano tiene la capacidad de pensar, de analizar y de ser resiliente para, o sea, de ser consciente. Esa es Ya la... para. Pero, ¿y qué para ello qué tenía, pues, Nicole? Ah, A ya no ver, recuerdo. a ver, Lilian, porque ahí hay un punto importante, ¿no? Obviamente el tenía ser derecho. humano tiene por medio de la capacidad para discernir, elegir. El ser humano, si así lo quiere, le permite sus circunstancias. Em, Hay una palabrita importantísima ahí que nadie me menciona. A ver, dime, Edis. La libertad de expresión. Exacto. Bueno, no solo de expresión, sino la libertad de pensamiento, ¿sí o no? Por eso estábamos hablando que el hombre tiene esta libertad para tomar sus decisiones. Si bien es cierto, nosotros tomamos en consideración que tenemos una norma que regula las conductas, ¿sí? Del comportamiento humano dentro de una sociedad. Pero justamente, ¿se acuerda que estábamos hablando incluso que por eso hay personas que incurren en delitos o en contravenciones en el ámbito social, porque tienen la libertad de elegir?
¿verdad? Y en este sentido debemos tomar en cuenta sus particulares. Muy bien, Edison, ¿sí? Eso está bien. Ya, entonces, eh, sí es importante que vayamos haciendo una retroalimentación. A través de esta libertad ahí se van desarrollando la libertad en varios aspectos, en varios tipos. Justamente ella me mencionaba eso, ¿no? Que tenemos la libertad de psicológica, tenemos la libertad de pensamiento, tenemos la libertad de elección, ¿verdad? Que en este caso vienen a formar parte intrínseca del ser humano, ¿sí? Y de ahí, en este sentido, nosotros, como ya estábamos hablando, cuando hablamos de esta sociedad, tomamos en cuenta y en consideración todos estos factores elementales que permiten estructurar a la misma, porque ya cuando hablamos en un conjunto, veíamos hasta un ejemplo, ¿se acuerdan? Veíamos un ejemplo en el que se establecía que hay muchas conductas humanas que pueden, que pueden contravenir el pensamiento de los demás, ¿sí? Ciertas acciones que pueden provocar, en este caso, incluso problemáticas sociales con los seres que forman parte de su entorno y de su escenario. ¿Sí se acuerdan que estábamos hablando de eso también? Incluso veíamos unos ejemplos prácticos de ello, en las cuales se establecía que ciertas acciones, ciertas actitudes, que podían llegar a repercutir en esta convivencia armónica, ¿sí? Dentro de los seres que forman parte de una misma sociedad, de una comunidad correspondiente, ¿sí? Porque, como les manifestaba, habíamos visto incluso unos ejemplos importantes, ¿no? Si yo qué sé, a, a Melanie le gusta cantar en la ducha y canta gritando y justo la ventana dada a la casa del vecino posiblemente pueda causar molestias, ¿verdad? Pero en cambio tenemos este tipo de regulaciones, incluso no solo jurídicas, sino sociales, que nos permiten a nosotros tener una convivencia correcta y adecuada en relación a todos estos ámbitos que abarcan en sí la sociología, estas regulaciones y estas normas sociales, jurídicas, interpersonales entre todos estos individuos que habitan en una misma circunscripción territorial, en una misma ciudad, en un mismo barrio, en un mismo país, ¿no es cierto? Y esto debemos irlo tomando en cuenta y en consideración para que no tengamos problemas, debemos tener una comprensión absoluta sobre ello. Entonces, el ser humano es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo. Eh, debemos tomar en consideración todos estos factores. Perfecto. Vamos, muchachos, a tomar la asistencia para que no tengamos ningún tipo de pendiente, ¿sí? Hoy es 6 de mayo y vamos a registrar la asistencia. Joana Guaguiña, Nieves Agualongo, Presente. Jimmy Aguilar, Presente. Ronnie Aldaz. Abogado Ronald me dice que está en la sala de espera. Y si te quieres conectar a las 8:30, obviamente no te voy a permitir el ingreso hasta finalizar el listado, ¿no? ¿Sí o no? Y esto ya es algo que se les manifestó de manera anticipada en la primera clase. Tenemos reglas, ¿sí? Entonces ya lamentablemente va a tener falta. Le voy a permitir el ingreso después de la toma del registro de asistencia, pero va a tener falta. Saída Andrade, Presente, abogado. ¿ya? Carla Arellano, Presente. Michelle Bermeo, Presente, abogado. Dolores Bombosa, Presente. Britney Ceballos, Presente. Edison Chávez, Presente, abogado. Diego Chávez,
Presente, abogado. Adrián García, Fabián García, Presente, abogado. Lina Guayi, Presente, abogado. Catherine Guamán, Presente, abogado. Nayeli Guamán, Jeremy Wambo, Presente, abogado, buenos días. hola, Andrea Guapulema, Presente, abogado. Samantha León, Cintia López, Presente, abogado. Jocelyn López, Presente, abogado. Jordi Mazacón, Presente, abogado. Jacob Miranda, Nayeli Montero, Presente, abogado. Melanie Morales, Presente, buenos días. Vanessa Orozco, Presente, abogado, buenos días. Ligia Saltos, Shirley Sánchez, Presente, abogado, buenos días. hola, Diego Silva, Presente, abogado, buenos días. hola, Aida Tito, Presente, abogado. Evelyn Topanta, Presente, abogado, buenos días. Katia Ushka, Presente, abogado. Melanie Vega, Buenos días, abogado, presente. Carla Villacrés, Presente. Kathleen Zambrano, Presente. Andrea Zapata Presente. y Anaí Saruma. Presente. Hola, ya. A ver, Edison, aunque ya estoy seguro que Julieta ya se va a haber puesto en contacto contigo, ¿no es cierto? Julieta Duedra, Sí, ¿así? ya. ¿Por qué te digo esto? Bueno, ya te ha de haber manifestado la Julia, es súper prolija también en ese sentido. Irás verificando quiénes son las personas que no están asistiendo de forma regular a clases, ¿sí? Y tienes que irle poniendo en conocimiento a Julieta, porque mira, aquí tenemos dos, cuatro, seis, siete personas que no están presentes, de las cuales veo que ya tres se quieren conectar a destiempo. Bueno, entonces supondría que ya no se conectaron por impuntuales, ¿no? Como yo ya les manifesté en este caso, nosotros tenemos reglas. Pero de ahí darás cuenta de quiénes realmente no están asistiendo a ninguna clase, ¿sí? Y eso pondrás en conocimiento a la Juli, porque la Juli está designada como tutora de ustedes. Entonces, en este sentido, es importante que le vayas ya eh, tomando en consideración estos particulares, ¿ya? Verá, Abogado. yo suelo repetir dos veces más los nombres de los que están con falta por A o B circunstancia. ¿Por qué? Porque por lo general siempre pasa y como me ha sucedido. Vuelvo a nombrarles y recién responden, por más que estén conectados. Uno, porque están despistados. Dos, porque están hablando y tienen el micrófono apagado. Obviamente no les vamos a escuchar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo sí les doy chance para ir verificando en este sentido. Están con falta Joana Guaguiña, Ronnie Aldaz, Adrián García, Nayeli Guamán, Samantha León, Jacob Miranda y Ligia Saltos. Última vez, Joana Aguawiña, Ronnie Aldaz, Adrián García, Nayeli Guamán, Samantha León, Jacob Miranda y Ligia Saltos. ¿No están? Perfecto. Abogado, Del Ligia listado, Salto, creo que sí estaba, pero dice que se le ha salido. yo no le he visto. Vean, Así me dice que muchachos, se le ha salido. desde que se crearon los pretextos, nadie queda mal, ¿sí? Entonces son cositas que hay que tomar en consideración. Entonces hoy es 6 de mayo y
Tenemos el listado. Perfecto. Ahora sí, vamos a permitirles el ingreso a sus compañeros. Muy bien, entonces muchachos, perfecto. Ya tenemos claro sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. También hemos hablado, y eso que vamos a hacer es, por lo general, siempre vamos a tratar y a tocar el tema de la clase anterior, porque es necesaria realizar una retroalimentación. ¿Sí o no? Ahora, Lili, ya le ha de haber quedado claro también lo que es el ser humano, ¿verdad? Que es necesario conocerlo en este sentido. Entonces, miren, hay cositas que tal vez en la clase no entendemos y debemos preguntar, ¿sí? Y en el mismo sentido debemos ir tomando en consideración que son particulares y como les había manifestado, son temas elementales que ustedes tienen que ir conociendo en este caso. Señorita Saltos, ya tomé lista. Entonces, muy bien. Licenciado, es que lo que pasa es que yo estaba en la computadora, pero no sé qué pasó. Se puso lenta la computadora y se me salió de la clase. Por eso vuelta me conecté al celular, porque está como lenta la computadora. Verán, muchachos, hay una cosita. Cuando se den ese tipo de casos, a mí me tienen que dar pruebas. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba en este sentido? Si está lenta la conexión y por A o B circunstancia me llega a botar la reunión, yo tomo una foto de que he estado conectado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso no es un justificativo. Porque de ahí que ustedes me vengan a decir que han tenido algún problema de que han estado conectados o cualquier situación por el estilo. ¿Y yo cómo compruebo eso? Sí, hay un señor que se quiso conectar a las 8:30, 8:35 incluso creo que. Y ahí les hago una pregunta. ¿Les parece justo que ustedes que se conectaron a las 8 en punto, las personas que se conectan a destiempo, a pesar de que tienen un amplio transcurso en el cual pueden conectarse, no lo hagan, tengan la misma consideración que ustedes? ¿Les parecería justo? Solo esa pregunta les hago. ¿Tiene el mismo mérito una persona que se conectó a las 8 de la mañana que otra que se quiere conectar a las 8:40? No, porque todos hacemos el esfuerzo de levantar. Ya, ¿no es cierto? Entonces, muchachos, vamos a tomar en consideración estos puntos. Yo por eso les digo, es importante que seamos responsables. Y a mí sí me gusta ser muy justo, ¿sí? A mí me gusta ser muy, muy, muy justo, porque no pueden tener los mismos méritos las personas que cumplen con quienes no, ¿sí? Entonces, sí son cositas que a mí me gusta dejar en claro dentro de mi clase, porque incluso, como dicen, y como decían en mi época, la letra con sangre entra, sabían decir, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces de las malas circunstancias se saca algo positivo. ¿A qué me refiero? A que si pongamos un ejemplo, Justin se quiso conectar hoy a las 8:20 y obviamente no le puse asistencia, pero le permití el ingreso a la clase, pero ya con falta. ¿Qué harías tú en la siguiente clase, Justin? Conectarme a la hora que es para que me pueda poner la asistencia. Correcto, ¿sí o no? ¿Y les quedaría de lección y de aprendizaje o no? Ya, entonces miren muchachos, al menos para mí, la puntualidad es una de las virtudes más grandes que pueden existir. Y por este mismo hecho de que ustedes tienen la apertura que les he dado yo para conectarse, a mí no se me hace justo que una persona que cumplió al conectarse a las 8 de la mañana tenga el mismo mérito que una persona que se conectó a las 8:40, ¿sí? Por eso mismo, como les digo, nadie es perfecto, ¿no? Pero de los errores se aprende, ¿sí o no? Y en este caso son lecciones que en sí van a permitir que ustedes vayan puliendo estas virtudes. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces,
Como les había manifestado, el día de hoy nosotros vamos a tratar sobre otro de los pilares fundamentales que forman parte de sí de la estructura del estudio de la sociología. Ya hablábamos en la clase anterior sobre el ser humano, hablábamos también sobre la sociedad que se desarrollaba a través del conjunto ya de estos seres humanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura, ¿sí? Punto fundamental también en lo que corresponde y en lo que concierne a la sociología. ¿Estamos? Así que, perfecto. En este caso ya lo tenemos muy claro. Muy bien. Entonces, tomando todo esto en consideración, el día de hoy vamos a continuar en este caso desarrollando el tema consecuente a la presente clase, como se les había manifestado, ¿no? En primer lugar, conociendo que la cultura en la sociología es importantísima, ¿sí? Porque cuando hablamos nosotros de cultura, estamos hablando de este conjunto de creencias que, como les había manifestado, incluso hasta de normas culturales, desarrollados por un grupo de personas en particular, es decir, de los individuos, de los seres humanos que llegan a formar estas sociedades y que estas sociedades a su vez desarrollan culturas, ¿sí? Siendo elementos que influyen de forma trascendental en estos grupos humanos, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de cultura debemos tomar en cuenta que estamos hablando tanto de aspectos materiales como físicos, ¿sí? Y de igual manera como aspectos que vienen a ser abstractos o no materiales, decir que no podemos tocarlos, no podemos verlos, como creencias, valores y normas de comportamiento en un determinado grupo social, en una sociedad, como lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Por eso mismo, incluso cuando hablamos de cultura, muchachos, debemos tomar en cuenta que la cultura llega a provocar este agrupamiento social en el cual incluso se llegan a determinar ciertos roles, deberes y responsabilidades y obligaciones en todas las personas que forman parte de estos entornos. ¿Sí? Tomando en cuenta y en consideración todos estos factores, vamos a seguir desarrollando en sí lo concerniente y lo consecuente al tema que nos acoge dentro de la presente semana. Que como les había manifestado, en este sentido nosotros vamos a hablar sobre la cultura. Uno de los puntos básicos, fundamentales de la sociología. ¿Sí? Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de todo lo que abarca la cultura, ¿no? Que yo como les venía manifestando, eh, en sí, de lo que hemos visto en la clase anterior, se va a desarrollar la cultura, ¿verdad? Porque habíamos visto y habíamos hablado ya del ser humano de forma individual. Y hablamos también de la sociedad como el conjunto de estos seres humanos que conviven, que comparten, que incluso desarrollan ciertas estructuras con el propósito de tener una convivencia armónica, ¿sí? Una convivencia armónica y, debidamente regulada para evitar problemáticas, ¿no? Para evitar enfrentamientos o para evitar cualquier tipo de cuestión en este caso que pueda llegar a repercutir. Perfecto. Muy bien. Regáleme un segundito.
Perfecto, mil disculpas, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr en este caso con la presente clase? Nosotros vamos a establecer estos objetivos culturales, los cuales pueden incluir promover la identidad colectiva, preservar el patrimonio, democratizar la cultura, ¿sí? Aprender la cultura, que de igual manera implica esta constante preparación y exposición para resolver las situaciones vitales, individuales y colectivas. Y en el mismo sentido, como objetivos específicos, vamos a fortalecer esta diversidad cultural, vamos a desarrollar empatía, ¿sí? Sobre este tipo de ordenamientos, ¿no? De lineamientos, fomentar inclusión, vamos incluso a construir la identidad nacional, porque cuando hablamos de cultura, estamos hablando de una identidad cultural, ¿verdad? De la identidad de un pueblo. Les pongo un ejemplo. El carnaval de Guaranda es parte de la cultura y de la identidad de nuestra ciudad. ¿Sí o no? Ahí tienen un claro ejemplo incluso de lo que tiene que ver con la cultura, del desarrollo de competencias para tener este tipo de capacidades para que nos van a permitir a nosotros tener un buen desenvolvimiento y desarrollo, apreciar el arte y la cultura, ¿sí? E incluso explorar un poquito más del mundo exterior. En relación a la cultura, debemos tomar en cuenta que la dimensión de la vida humana social, en la que se inserta el derecho, trasciende a los actos de realidades psíquicas y corporales y relaciones entre seres humanos que se manifiestan en un momento concreto. ¿Sí? Ya estábamos hablando de que nosotros cuando hablamos de cultura, estamos hablando de bienes materiales e inmateriales. Materiales, cosas que nosotros podemos llegar a palpar, a observar, a mirar, en este caso, inmateriales que vienen a ser este tipo de creencias, organizaciones, estructuras, ¿no? Dentro de la misma, la experiencia humana se perpetúa y se acumula a la experiencia de las acciones de otros seres humanos, con efectos sobre las generaciones venideras que a su vez, creando y ampliando, corrigiendo lo heredado, establecen nuevas realidades que les trascienden. Las culturas van quedando de las generaciones anteriores, ¿sí o no? Incluso tenemos tradiciones y culturas que han trascendido el transcurso de tiempos inmemoriales. Miren, tenemos una cultura ancestral aquí en el Ecuador, incluso, bueno, en los pueblos indígenas, el Inti Raymi han de haber escuchado ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, abogado. Esos son temas culturales que trascienden y permanecen, ¿no? La cultura es la obra del hombre cristalizada para generaciones futuras, por impulso del mismo ser humano y condicionada por todos los factores que interfluyen en la vida social. Ya les decía, económicos, religiosos, ideológicos, políticos, técnicos, entre otros, ¿no? En este caso, la cultura es histórica, estable y cambiante al mismo tiempo y tiende a objetivarse, aunque nunca se puede separar del ser humano, que es el motor de su movimiento. Si el ser humano no mantiene vivas estas tradiciones, es decir, no las desarrolla de forma consecuente, consecutiva y permanente, van a desaparecer, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos claros ejemplos, si los pueblos, el ejemplo que les planteaba. Si los pueblos indígenas ya no celebraran este Inti Raymi, simplemente desaparecería. ¿Sí? Es por ello que nosotros, es decir, las nuevas generaciones, en todos los aspectos, en todos los grupos sociales, en estas sociedades desarrolladas, pero mantienen activas estas culturas, ¿sí? Estas tradiciones que se han ido creando y perpetuando a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se siguen manteniendo, porque se siguen aplicando. Según las definiciones clásicas, se entiende por cultura o civilización a un conjunto complejo de conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y usos culturales que el ser humano adquiere como miembro de una sociedad determinada.
Tenemos algo, preceptos tan mínimos también, tan pequeños que son importantes, como el saber saludar, ¿no es cierto? Son o no buenas costumbres, ¿sí? Y que se siguen perpetuando porque nosotros las seguimos aplicando y las seguimos utilizando, ¿sí? Tenemos leyes en este sentido, reglas morales también. Tenemos creencias, como la divinidad de a ciertas entidades religiosas, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros debemos tomar en cuenta y en consideración de forma permanente. Ahí se viene arraigando la cultura, ¿sí o no? ¿Sí se van dando cuenta? A través de este tipo de entornos se llega a desarrollar la cultura. Otras definiciones hablan de legados sociales o de conjuntos de una tradición social, ¿sí? Como les decía, vienen permaneciendo y prevalecen a través del tiempo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, las nuevas personas que forman parte de estos grupos sociales, siguen practicando estas culturas. También se dice que al interior de una sociedad pueden existir diversas culturas. En sociedades complejas podríamos hablar para una misma sociedad de cultura superior, cultura popular, subcultura, cultura de castas y cultura parasitaria, entre otros tipos que se pueden presentar. Entonces, miren, nosotros aquí tenemos en cuenta un factor importantísimo, ¿sí? Importantísimo por el mismo hecho de que en un mismo grupo social se pueden desarrollar varias culturas, ¿sí? Dependiendo obviamente de los subgrupos que forman parte de esta sociedad. Ustedes sí conocen en este caso este tipo de subgrupos sociales que habitan en un mismo grupo, ¿sí? En el tema religioso nomás de creencias. ¿Tenemos o no tenemos un sinfín de religiones? Sí, abogado. Sí, Ya. ¿Y convivimos o no convivimos con ellos? Sí, a pesar de que tengan diferentes creencias, sí convivimos. Ya, ¿no es cierto? Aquí nomás les pongo ejemplo, tenemos cristianos, tenemos mormones, evangelistas, ¿sí o no? Entonces, miren, en este caso, tomando en consideración este tipo de creencias religiosas, en este caso, ya podemos observar cómo permanecen y cómo se desarrollan estas subculturas dentro de una misma sociedad y conviven, ¿no? Dependiendo de estos puntos. Parece, no obstante, que lo medular del concepto de cultura son las ideas y categorías del pensamiento, seleccionadas y transmitidas históricamente, así como sus valores concomitantes. ¿Sí? Nosotros, dependiendo del entorno en el que nos vayamos desarrollando, podemos percatarnos de que estas culturas se han ido manteniendo, incluso hasta en un grupo familiar. ¿Sí? Yo qué sé, tenemos costumbres tan minúsculas que, bueno, no minúsculas, tan básicas, ¿no? Como les pongo un ejemplo, en un grupo familiar nada más, el celebrar los cumpleaños, era ser una costumbre, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, incluso ya cuando hablamos de grupos más grandes, como les digo, hay ciertos eventos el Corpus Christi que se da en la Tacunga, ¿no? Sí, en la Tacunga, o sea, que sí, no recuerdo específicamente, pero miren, tenemos este tipo de culturas y tradiciones, ¿no? De costumbres que se siguen manteniendo vivas y a flote. La cultura debe ser contemplada antropológicamente y sociológicamente, ¿sí? Uno, a nivel histórico, en cuanto a su tradición y legados sociales, ¿sí? Dos, a nivel normativo, como reglas y usos sociales, incluyendo los valores e ideales de conducta.
Tres, a nivel psicológico, como adaptación superadora de problemas, como procesos de aprendizaje o como conjunto de costumbres seculares, ¿sí? Y cuatro, a nivel estructural, como modelos de organización de la propia cultura. ¿Sí? Sí, entonces miren, en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de antropología, en sí estamos desarrollando un estudio sobre la realidad humana, sobre todos los entornos que forman parte de estos escenarios en los que nos desenvolvemos. Y sociológicamente también en este caso, que nos permite a nosotros establecer las relaciones en este caso entre las personas que forman parte de este tipo de sociedades. Además, las culturas presentan tres aspectos concretos. La cultura es la mediación de lo que en un momento dado fue un aspecto tradicional, las tradiciones, ¿sí? Entonces, viene a ser este punto de conexión entre las generaciones anteriores con las nuevas generaciones, ¿sí? Manteniendo este tipo de tradiciones. La cultura es el ulterior desarrollado de lo que ya fue en su momento y que se aplica incluso a la transformación social en un aspecto innovador. Es decir, tomar tradiciones antiguas, pero también en este caso, a estas culturas, irles implementando ciertos rasgos conforme la actualidad, ¿sí o no? Al desarrollo humano en el entorno en el que nosotros vayamos desenvolviéndonos. Y la cultura es el aspecto simultáneo de diversas culturas en una misma sociedad. Hablando ya de un aspecto pluralista, que como les manifestaba, dentro de un mismo grupo social pueden existir varias culturas, ¿sí? En las que de manera armónica también se van a seguir desarrollando y se van a seguir manteniendo y perdurando dependiendo de la aplicación que le vayan dando a través del tiempo las personas que aplican estas creencias, estos condicionamientos, estas normas culturales, ¿sí? Estos tres aspectos, tradición, innovación y pluralismo, permiten aprender el sentido de la cultura general en una sociedad concreta, ¿sí? Porque a través de ellos nosotros incluso vamos a ir asimilando este tipo de lineamientos y de aprendizajes que forman parte de la sociedad. Incluso para seguirlos respetando, ¿no? Por el mismo hecho de que nosotros vivimos en un entorno en el que tenemos y siempre vamos a conocer y a descubrir diversos criterios sobre mismos puntos, ¿no? Es decir, formas de pensar, ideologías, tradiciones en relación a ello. El ambiente en el que viven los seres humanos está constituido principalmente por la acumulación de actividades de generaciones anteriores, lo que ya estábamos hablando. La cultura se desarrolla en las generaciones pasadas, ¿sí? En estos seres humanos que tuvieron su paso en esta vida terrenal con anterioridad y que a través de ellos se creó tal vez algún tipo de cultura, pero que se han seguido manteniendo por el uso y la aplicación o la puesta en práctica de en sí sus predecesores, ¿no? Que vienen a ser las personas que van a seguir poniendo a flote este tipo de tradiciones, culturas, creencias. Lo que caracteriza a esa forma de vida objetivada, perdón, que llamamos cultura, es precisamente su sentido. Es decir, la finalidad que en ella se inserta. Esto es una pintura, un libro, el lenguaje del derecho, etcétera. Responden a orientaciones específicas a necesidades o intereses humanos que se sitúan en la historia. Porque van apareciendo estas
eh, esas culturas, estas tradiciones, dependiendo incluso de la necesidad que haya existido en su momento, ¿sí? Que nosotros incluso llegaremos a conocer ciertas culturas o ciertas tradiciones que se desarrollaron por alguna circunstancia específica, que se presentó en ese transcurso histórico de la realidad humana, ¿sí? El sentido de la cultura dependerá del ámbito o sector de la misma. No será igual el significado de una obra arquitectónica que el de una producción literaria, científica o el de una norma jurídica. Por eso, se puede hablar de significados estéticos, éticos, jurídicos, de conocimiento, políticos, religiosos, etcétera, al interior de una cultura. Es decir, que cada uno va a tener su razón de ser. Y como les decía, ¿no? A través de cada uno, nosotros vamos a tener diversos criterios o diversas apreciaciones de cada una de ellas, dependiendo de la perspectiva y del panorama, ¿sí? Pero que en sí llegan a formar parte de estas culturas, resultando esencial que nosotros tengamos una comprensión absoluta de las mismas. Resulta pertinente señalar que el derecho forma parte del mundo de la cultura. Las normas jurídicas que regulan las conductas humanas y los fines que persiguen esas normas sobreviven a sus autores. Incluso miren cómo pueden las normas jurídicas volverse una cultura. ¿Sí? Como ya les había dicho, nosotros tenemos tanto normas sociales, normas jurídicas, como normas culturales. Ya hablábamos, ¿no? Que en este caso, en las normas sociales, se establecían ciertas conductas que nos permitían a nosotros tener una convivencia armónica en grupo social, ¿sí? Y en este caso, incluso, sin necesidad que estén reguladas a través de un órgano sancionador en algún sentido, como vienen a ser las normas jurídicas, ¿no? Que a través de ellas tenemos nosotros un poder coercitivo de fuerza para que sean cumplidas. Pero también tenemos estas normas culturales que sobreviven a lo largo del tiempo. Ya les había dicho, ¿no? Las buenas costumbres, el ser educado, el respetar a los adultos, a los mayores, ¿verdad? ¿Son costumbres o no? Sí, son costumbres, son tradiciones que forman parte de nuestro entorno y de nuestro escenario. Por eso es indebido sostener que las normas tienen por propósito exclusivo regular la fuerza y los medios coactivos del Estado. Las normas de las instituciones del derecho, aunque su contenido suponga muchas veces el uso de la coerción, son ante todo cultura con sus tres aspectos de tradición, innovación y pluralismo. Estos son los tres puntos importantísimos que a nosotros nos permiten llegar a tener una perspectiva y una comprensión absoluta de lo que corresponde y lo que concierne a cultura. De tradición, porque las normas y las instituciones jurídicas implican un legado previo, ¿sí? Tienen que existir, en este caso, dentro de una norma, las normas tienen que ser anteriores, ¿no? Para que puedan ser aplicadas. Yo a Justin no le puedo, pues, sancionar o regular la conducta sobre algo que todavía no está instaurado dentro de un ordenamiento, ¿no? ¿Sí o no? Ya, por eso tienen que ser previas, siguen manteniéndose. De innovación, porque el derecho se orienta hacia el futuro, es decir, desde el momento en que son creadas, rige su aplicación. Y el de pluralismo, porque el derecho recoge y plasma, proyecta instituciones y normas de diversos sectores sociales, étnicos y culturales. ¿Sí? Es decir, de forma generalizada. ¿Sí? Es de manera generalizada que va a regir en este caso en las personas que forman parte de una sociedad.
Existe una cultura jurídica en torno a los elementos que contribuyen a la formación del derecho y que constituyen los rasgos fundamentales de un sistema jurídico en un contexto social y en la forma específica del poder que fundamenta su validez. Aquí miren, nosotros ya estábamos hablando en la clase anterior, cómo incluso en la sociedad estas normas jurídicas tienen relevancia, ¿no? Por el mismo hecho de que nos permiten a nosotros tener una convivencia social adecuada, ¿sí? Armónica y en paz. Pero de igual manera que en este sentido vienen a legitimar este poder para que sean válidos, para que tengan este nivel de aplicabilidad, ¿sí? Por la aceptación popular y el conocimiento de los entes que forman parte de una sociedad. Las normas y las instituciones jurídicas no pueden estudiarse aisladamente prescindiendo de la cultura y de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas se complementan, ¿sí? Tanto estas normas en las instituciones jurídicas como de igual manera como ya lo hemos visto a través de la cultura y de la misma historia que forma parte de. El derecho está inserto en la cultura general y en el mundo social. Hechos que no entrañan la disolución del derecho en lo social, por el mismo hecho de que nosotros ya vimos que el ámbito jurídico, el derecho, tiene un papel trascendental en los grupos sociales y en las sociedades en las que nosotros nos desenvolvemos y vivimos, ¿sí? En las cuales cumplimos las diversas funciones y actividades como entes positivos de la misma, ¿sí? Y hace advertir que el carácter integrado en las dimensiones normativas, sociales, axiológicas y argumentativas del derecho y la visión del derecho como cultura. Es decir, que todo esto se va complementando y se va articulando de forma congruente y perfecta para que nosotros, a su vez, podamos tener un contexto mucho más determinado, detallado y válido sobre todos estos factores que forman parte de la sociedad. La cultura jurídica puede ser externa e interna. La externa es la cultura jurídica de toda la población. Esto es las expectativas y sentidos que los integrantes de una sociedad dan al derecho, ¿sí? Mientras que la cultura jurídica interna es la de los miembros de la sociedad que se desempeñan en actividades jurídicas especializadas. Cuando hablamos de la externa, estamos hablando de una forma general, mucho más amplia. Cuando hablamos de una cultura jurídica interna, estamos hablando ya de forma específica a puntos de aplicación estrictos, ¿sí? Es decir, a situaciones debidamente determinadas de forma limitada. Casi todas las sociedades tienen cultura jurídica externa, pues en ellas existen comprensiones y significados más o menos compartidos de lo jurídico, pero en menor número las sociedades tienen cultura jurídica interna, pues para ello solo es necesario que haya especializaciones y profesiones jurídicas. Solo en sociedades con relativos niveles de desarrollo existe una cultura jurídica interna, ¿sí? Incluso que va a establecer a ciertos grupos no tan grandes, sí, que van a regir en este caso sobre estas personas. En términos generales, la cultura jurídica contemporánea, de ello dependerá del nivel de desarrollo del Estado de Derecho y las características democráticas que posee una sociedad. Es una cultura jurídica secularizada, tolerante, pluralista, individualista, en algunas sociedades multicultural, como la nuestra de forma muy particular, con reglas imparciales de acceso al poder, con respeto a los derechos fundamentales, con una legitimidad basada en la soberanía del pueblo y con controles y límites al ejercicio del poder público. Todo esto forma parte ya de lo que tiene que ver con una cultura jurídica también, ¿sí? Nosotros vivimos en un país pluricultural, plurinacional, ¿sí? En la que nosotros tenemos
varios grupos sociales que forman parte de y que conviven a través del cumplimiento de ciertos lineamientos correspondientes que nos permiten a nosotros, a su vez, tener esta adecuada tolerancia, ¿sí? y armonía en relación a todos quienes forman parte de nuestro entorno. Es obvio que una cultura jurídica con estos elementos no se presenta en todas las sociedades. Y aún en las sociedades no pudiera existir, no siempre, no ha sido siempre lineal y ha sufrido regresiones. Es decir, que muchas veces han existido repercusiones que no han sido evolutivas permanentemente, sino que incluso han sido debidamente limitadas o incluso inobservadas en el mismo caso. Las culturas jurídicas de este tiempo tienen un componente nacional y otro compartido. Esas circunstancias nos permiten distinguir las diversas familias jurídicas, entre otras la francesa, la germánica, la escandinava, la inglesa, la rusa, la islámica y la hindú. En este caso, nosotros tenemos ciertas culturas que tienen limitaciones, en este caso, eh, y que tienen divergencias abismales una con la otra, ¿sí? Nosotros tenemos puntos de vista culturales casi extremos de lo que se observa en una cultura islámica, ¿sí o no? En donde hay limitaciones expresas en ciertos sentidos que muchas veces nosotros ni siquiera opinamos, e incluso que aquí se podrían llegar a considerar o a determinar hasta como delitos, ¿no? Entonces, las culturas en este caso tienen este tipo de divergencias y familias jurídicas que tienen contrapuntos bastante distantes. En términos sintéticos, podemos hablar de una familia romana germánica, de una socialista, del common law, ¿sí? Y de los derechos religiosos y tradicionales. Derivado de la clasificación anterior, en el derecho constitucional existen los siguientes estilos constitucionales: la democracia racionalizada, la democracia social, la democracia socialista y los sistemas autoritarios, ¿sí? Que en este sentido vienen a existir estilos diversos en el ámbito constitucional que forma parte de esta cultura jurídica, ¿sí? Perfecto. Entonces, como pudimos observar, cuando nosotros hablamos de ámbitos culturales, hablamos de varias perspectivas, ¿no? Como lo son las creencias, las manifestaciones religiosas, las tradiciones, ¿sí? Ciertas normativas culturales que forman parte incluso también de estos ámbitos y de estos entornos. Y que además, incluso hasta el ámbito jurídico, el ámbito del derecho, viene a considerarse como parte de la cultura por estos puntos elementales como lo son el aspecto tradicional, el aspecto innovador y el aspecto pluralista en los que se llegan a desarrollar las diversas comunidades o grupos sociales, resultando elemental que nosotros vayamos tomando en consideración estos aspectos en relación a la sociología. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? Perfecto. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Muchas gracias.